le cedo la palabra y muchas gracias, doctor Jorge. Bueno, gracias, doctor Camilo Perdomo. Le quiero agradecer a la universidad. Entre otras cosas, es mi casa de estudios. Yo soy externalista, ¿no? Eh, Externalista porque soy abogado de la promoción Centenario y también hice allí un par de posgrados y he estado vinculado de manera pues, esporádica, pero siempre muy afecto a mi casa de estudios. Quiero saludar a Valentina, la promotora del encuentro, y a todos los participantes en esta tarde para que hagamos algunas reflexiones un poco en el sentido de crear un escenario para ustedes y con ustedes que están en los estudios, adelantando estudios en las materias que tienen que con el gobierno, con las relaciones internacionales, pero sobre todo, ¿qué está pasando en la percepción, como usted lo ha dicho, profesor Camilo Perdomo, en la visión que nosotros tenemos como organismo regional o subregional frente a lo que pueda ocurrir con los aspectos económicos y sociales a partir de esta pandemia? Primero, permítame, voy a hacer una presentación que no obedece justamente a lo que voy a decir, pero para que se ilustren un poco. Nosotros somos el organismo internacional que nace hace 51 años, con el famoso Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, hoy llamada Comunidad Andina, integrado por 4 países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y hemos sido establecidos con el propósito de promover el desarrollo y la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos andinos. Ese es el fin máximo para el cual nuestros ideales nos crearon. Y por supuesto, todo esto implica que hay que impulsar el crecimiento y la generación del empleo productivo, de la creación de empresas, mejorar la condición y la posición de la CAN en el contexto internacional, económico internacional, y ser unos facilitadores de la participación de los 4 países en todos los procesos de integración regional, con miras a lo que podríamos llamar un mercado común latinoamericano. De hecho, estoy avanzando muchísimo y antes del COVID venía de establecer una relación para buscar una especie de convergencia entre nosotros o con todos los organismos de integración de América Latina. Nótese algo importante. América Latina es el continente que más organismos de integración tiene en el mundo. Si ustedes cuentan con los dedos de la mano, casi que se llenan todos. CELA, LADI, Alianza Pacífico, Mercosur, por supuesto, Comunidad Andina y otros más, si contamos los foros políticos, entonces UNASUR, PROSUR, en fin. Esto hay que saberlo manejar en un momento determinado como el que hoy vive el continente y el mundo, porque hay que buscar esos comunes denominadores para no tener paralelismo, repetición de acciones y crear unas condiciones que nos permitan a nosotros, los latinoamericanos, integrar un mercado muy poderoso a partir de esta crisis que estamos viviendo. Pero ya hablaremos del tema. Hace entonces 51 años nacimos, somos parte del SAI. Nosotros somos la columna vertebral del SAI. El SAI es el Sistema Andino de Integración, compuesto por otras instituciones como, por ejemplo, el Parlamento Andino, el Tribunal de Justicia Andino, la Universidad Andina Simón Bolívar, el Instituto Andino de Salud Hipólito Unanue. Tenemos el Fondo de Reserva Latinoamericano, la CAF, que es una hija rica nuestra, en fin, y una serie de consejos consultivos, que es la forma en que la sociedad la participa en la CAN, como el Consejo Empresarial Andino, Consejo Consultivo Empresarial Andino, el Consejo Consultivo de autoridades locales, el Consejo Consultivo de población afrodescendiente e indígenas, en fin. Todo esto es el Sistema Andino de Integración y nosotros somos la médula. Yo soy el representante legal del organismo y la secretaría, que tiene sede en Lima, desde entonces funge como la madre de todos. Y estas son las cifras nuestras. Esta es la Comunidad Andina en cifras. Nosotros somos la 11ª economía del mundo
exportamos al planeta cerca de 120.000 millones de dólares el año pasado y hemos podido incidir positivamente en el aumento del 3% del Producto Interno. Son 4 millones de kilómetros nuestra jurisdicción y tenemos un comercio intracomunitario de cerca de 9.000 millones de dólares, es decir, el comercio que movemos entre los 4 países. Yo quisiera en este punto entrar en algunas reflexiones más allá de analizar lo que está pasando con las cifras y con el tema de la pandemia, el tema de salud mental. Ustedes quieren conocer, digamos, cómo y por qué es importante la comunidad andina en este proceso de regionalización. Primero, su importancia deviene porque desde hace 50 años hacia acá, en términos de valor presente, hemos logrado aumentar de una manera bastante vertiginosa nuestro comercio, creando un mejoramiento de las condiciones de vida al interior de cada país, mitigando pobreza y haciendo una espiral permanente para tener cada vez más manufactura y más bienes y servicios en exportación. Esto ha hecho que nuestra participación en los mercados y desde mi llegada el 11 de enero del año pasado, en donde le imprimí una dinámica y una reactivación al aparato como tal, nos dedicásemos a buscar otras nuevas rutas y otros mercados. Así es como, por ejemplo, establecimos un contacto directo a través de un convenio de cooperación con Euroasia, que es una comunidad económica integrada por 5 países: Rusia, Armenia, Kirguistán, Kazajistán y Turkmenistán. Muy parecida a la comunidad andina, mucho más grande cuando hablamos de que Rusia es parte de ella, para crear unas mejores condiciones de comercio y para tener unos modelos, digamos, copiar sus experiencias positivas, como también ellos, desde luego, que vinieron aquí, quieren copiar unas experiencias positivas de parte nuestra. También pensamos que el mundo, y más con lo que ha ocurrido, no debe seguir dependiendo de 3 o 4 economías gigantes, sino que debemos tener una mejor condición de participación en los mercados. Esto podría entenderse como que el secretario general sí es amigo de que la globalización se vaya acabando, o de que este tipo de globalización más bien haya podido llegar a tener un fin y que después de la pandemia sea otro tipo de globalización, o preferiría que sea más bien un mundo mucho más sólido e integrado en procesos de regionalización, para lo cual nosotros somos, en el caso latinoamericano, como comunidad andina, el organismo más sólido de América Latina. ¿Por qué somos el organismo más sólido de América Latina? Porque somos, en primer lugar, el único que tiene la posibilidad de expresarse a través de unas normas supranacionales. Nuestras normas están por encima de las normas locales de cada país, de las normas nacionales de cada país, y son de obligatorio y de inmediato cumplimiento. Eso genera, por supuesto, una importancia, y ahí radica el antecedente por el cual la CAN ha sufrido momentos difíciles, pero ha sido absolutamente dúctil su columna vertebral a la hora de resistir tiempos difíciles, como por ejemplo significó la salida de Venezuela en el año 2006, perdóname, por cuenta de la decisión del presidente Chávez entonces. Hoy nuestros 4 países están muy integrados y estamos trabajando en la búsqueda de estos nuevos prospectos. En ese escenario le llega al mundo la pandemia y entonces nosotros tenemos que rápidamente también adecuarnos, y hemos logrado entonces adelantar, acelerar, se pudiera decir, una serie de propósitos que traíamos, como por ejemplo la Agenda Digital Andina. Hoy la mayor parte de nuestros procesos, 3 meses después del aislamiento, los tenemos digitalizados, y de esta manera hemos podido disminuir tiempos, trámites aduaneros, en pasos de frontera, con decisiones que hemos tomado para facilitar comercio y para entrar además en la égida de ese proceso de modernización y de digitalización, que implica la innovación y la utilización de las herramientas de la tecnología, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hemos podido, a los 15 días de la pandemia, en asocio con el OIRSA de Centroamérica y el CBP del Cono Sur,
dictar una guía de bioseguridad para 18 países, desde México hasta Chile, dirigida a proteger la seguridad alimentaria de 575 millones de habitantes. Esto es, mientras 500 millones estábamos totalmente aislados, y aún seguimos en aislamiento muchos, pese a que se han abierto algunos escenarios de la economía en varios en los países, había un sector que era el sector de la producción alimentaria, los campesinos o toda la gente que participa en la cadena de la producción alimentaria y la transportación para llevar a los centros de consumo. Había que protegerlos, dictamos esa guía de bioseguridad, que es una herramienta importantísima y que además tiene que ver, repito, con la seguridad alimentaria en la región. Vamos a avanzar en la estructuración de un programa de capacitación para pymes. Apreciado profesor Camilo, para CAN y auditorio querido y selecto que está esta tarde escuchando, para la CAN, las pymes son una estructura fundamental, porque el 90% de nuestras empresas son MIPYMES y generan ellas el 60% del empleo. Quiere decir que en estos momentos estoy en la certeza de que otro piélago fundamental para buscar la regeneración y reactivación del aparato productivo es justamente creándole elementos de protección, elementos de favorabilidad y de estímulo a las pymes, porque son un aparato que no solamente genera una economía digamos, en extenso, como una telaraña además, geográficamente hablando, sino que crea un efecto social inmediato en la medida en que es generadora de cientos de miles de empleos que, desde luego, mitigan tanto los graves problemas que hoy tenemos y que están reflejados en las cifras que recientemente la CEPAL nos ha anunciado, las cuales nosotros compartimos plenamente. Incluso creo que se quedó muy corta la cifra de la CEPAL, sobre que vamos a tener 30 millones de nuevos pobres en América Latina a raíz de la pandemia y que vamos a tener cerca de 37 millones de desempleados adicionales. Esto es que nos genera una preocupación y a esto hay que inmediatamente realizarle unas salidas, unos muros de contención para evitar una debacle. Y por eso el tema de las MIPYMES, por eso el tema de la Agenda Digital Andina, y por eso la inserción de más y más condiciones de llevar todo al e-commerce y a las plataformas virtuales para que podamos hacer incluso ruedas de negocios y encuentros de negocios como el que ya tenemos programado para final de agosto y que iba a hacerse presencialmente como tradicionalmente lo hacíamos cada año, en esta ocasión en Guayaquil, y puedan allí sentarse muchas pymes y muchos medianos y grandes también a transacciones que impliquen vender o comprar, exportar o importar. Y también porque estamos haciendo esa capacitación hacia la gente que tradicionalmente no estaba en el mundo de las exportaciones. Y también otro aspecto que queremos potenciar es el del manejo de las cadenas de valor, pero no globalizadas, sino regionalizadas, insisto. Creo que si hace 58 años, tal como en Colombia se hizo el montaje de una planta de ensamblado de vehículos, la General Motors, nació como Colmotores, si en su momento en Colombia o en Ecuador o en Perú o Bolivia hubiésemos montado o más tarde o hace 2 años, por ejemplo, plantas de ensamblaje de equipos médicos de alta tecnología, como por ejemplo unidades de cuidados intensivos, respiradores, qué sé yo, o medicinas producidas por laboratorios muy importantes a nivel mundial, medicinas de alta gama, creo que mucho más vidas y mucho más contención a esta dificultad de salud habríamos tenido. Es decir, que este episodio nos ejemplariza que tenemos que buscar un rumbo de autosuficiencia. Y lo mismo para que pensemos un poco más allá, porque el mundo, en este vertiginoso camino de la tecnología, nos va a llevar muy pronto a utilizar mucho más elementos, como por ejemplo los robots que reemplazarán ciertos trabajos arduos del ser humano y que no implicarán para nada desplazar la mano de obra del ser humano porque habrá una reutilización y una reconstrucción. Pero sí que, por ejemplo, pudiéramos nosotros en nuestro territorio
tener plantas de ensamblaje de robótica para dar empleo, capacitar a nuestra gente tecnológicamente y tener autosuficiencia. Y puedo poner muchos más ejemplos y con esto lo que estoy simplemente haciendo es reforzando mi teoría sobre que son los tiempos de fortalecer la regionalización. Como lo decía hace poco un importante economista, no es el fin del mundo. Probablemente es el fin de ese mundo. Por eso ahora estamos hablando de la nueva normalidad o de la otra normalidad en aspectos económicos, sociales, comportamentales, actitudinales, seguramente que en incidencia de aspectos de gobierno, en aspectos políticos, en fin, no habrá ningún escenario que no escape a una nueva realidad. Porque lo que nos ocurrió es un evento sin precedentes e inédito para las generaciones que hemos tenido que vivirlos. Así que esto nos ha enseñado a que tendremos que acostumbrarnos a vivir primero con un elemento letal que está por la calle, que no se ve, que está en todos los lugares, que afecta a todas las clases sociales, a ricos, a pobres, a gente de todos los colores de piel, a todos los sexos, y que es muy letal y que nos tiene arredrados. Y frente a eso, pues hay un nuevo paradigma, hay que saber comenzar a convivir con las seguridades y en los actos, no que determinen los gobiernos, de conminar a la gente a que haga o no, sino en actos de autorresponsabilidad y de autodisciplina, porque se trata de respetar la salud de todos y sobre todo la vida, que es el elemento más importante y protegido en cualquier constitución y pues, por supuesto, de manera elemental para el ser humano. De tal manera que ahí hay unos paradigmas que nos van a obligar a tener unos cambios comportamentales en todos los aspectos. Y desde luego que esto nos ha generado muchos aspectos negativos, un incremento del desempleo, la pérdida de ingresos, la reducción del consumo, parálisis del transporte de pasajeros. Miren ustedes, el turismo ha sido la actividad mucho más afectada en el mundo entero y la que además de eso va a tener mucho más tiempo, pese a su resiliencia, en poderse activar de manera plena, que es un generador importantísimo de economía, de recursos, de divisas, de empleos, de puestos, de trabajo. La caída del comercio mundial pues ha sido evidente. Eso implica que el mundo no va a crecer económicamente como venía, sino probablemente las cifras van a ser negativas en el año 2020, como ya lo están presagiando en todos los lugares. La liquidación de muchas empresas, la reducción de la inversión, en fin, y naturalmente que pues una afectación. Creo que vale la pena además contar y decir, nosotros estamos proyectando varias medidas hacia adelante, que nosotros queremos avanzar en crear unas condiciones que nos permitan ser menos frágiles frente a estas circunstancias, estar mejor preparados, pero sobre todo poner nuestra institucionalidad al servicio, no de las economías, porque eso simplemente es un medio, sino al servicio de la sociedad para garantizar el acceso a un bienestar y a la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Cuando ustedes observaban que hace un rato les decía de las cifras, podrán darse cuenta que estamos en el comercio intracomunitario en una cifra que no es la que podría uno imaginarse, pero que sí ha generado, por supuesto, un crecimiento importante y tenemos nosotros toda la parte misional dispuesta a poder avanzar en ello. Incluso con varios retos adicionales, por ejemplo, esperar y buscar que en Venezuela, muy pronto, ojalá fuese, cuando regrese a la democracia del país, podamos nosotros, como el organismo más expedito y mejor en condiciones normales preparado y con mayor condición de crear beneficio a Venezuela, podamos ayudar a ser unos catalizadores de la estabilidad económica y, por supuesto, social. Es que Lacan tiene la gran virtud de tener unas normas que Venezuela perdió y simplemente devolverle todos estos beneficios para nosotros sería una gran misión y para el pueblo de Venezuela, por supuesto, un gran aliciente. En fin, creo que el mundo va a cambiar mucho. Creo que los tiempos que estamos viviendo vamos a tener que hablar de un nuevo orden mundial o de un orden distinto al que teníamos en todos los aspectos. Creo que si nosotros no innovamos, vamos a quedar rezagados. Si nosotros no utilizamos las tecnologías, vamos a estar en una brecha digital
cada vez mayor, pero eso preocupa. Sin embargo, no es lo de fondo. La brecha digital es apenas un reflejo de lo más preocupante y lo más grave, y es la brecha social. ¿Saben ustedes que las tecnologías de la información y las comunicaciones son el camino, primero, el más transversal que toca todas las actividades de la vida del ser humano, pero que es el que más contribuye a salir de la pobreza? Porque es que la medición del el acceso al conocimiento no observa ningún tipo de distancia social ni de determinación de abolengos o de medición de estatus o de estratos de clasificación social como en Colombia se tienen. Es que en Colombia el mismo Estado nos estratificó y nos dijo, ustedes son de primera y de sexta y de quinta categoría. Y si nosotros intentamos que muy pronto tengamos una plena cobertura, un acceso universal a las tecnologías, una masificación de la banda ancha como un precepto básico, igualándolo a un servicio público esencial. Y más ahora con esta experiencia, que los seres humanos tengamos garantizado como la garantía del acceso al agua potable, a la luz, a la energía eléctrica, al servicio de la salud, de la educación, igualmente al acceso a la red de Internet, a la red de banda ancha, para que por ahí podamos tener el acceso al conocimiento que será la herramienta que nos saca de la pobreza y que nos da la igualdad de acceso allí a las oportunidades para poder llegar, desde luego, a unos escenarios de prosperidad. Y esto, desde luego, tiene que ver más con el contenido hacia unas nuevas generaciones, que no pueden tener ni copiar el mismo modelo que nosotros tuvimos en el pasado, ni tampoco repetir acciones o errores que pueden costar más tarde y sobre todo que se van a visualizar muchísimo en momentos tan difíciles como estos que está viviendo hoy día la humanidad. Y también para ir terminando, además me gustaría escuchar si hay algunas inquietudes, cómo por ejemplo nos está cambiando el modelo educativo. Eh, Profesor, usted está en su casa seguramente y cada uno de los asistentes a estos posgrados que usted dirige están en su casa y yo estoy en mi residencia donde monté mi cuartel general para organización en mi residencia en Lima y quiere decir que ahora entonces la universidad va a ser al revés. Seguramente a la universidad van a ir a hacer tutorías y unas tareas, trabajos en grupo. Es decir, que cambió el modelo. Lo que antes hacíamos en la universidad o en el colegio ahora lo hacemos en la casa y viceversa. Por eso ustedes ya no van a ser más profesores, seguramente los van a llamar tutores o moderadores, entre otras cosas porque las mismas condiciones hacen que ustedes se queden absorbiendo unas dudas adicionales y va a imperar mucho el modelo de la autodisciplina para el aprendizaje. Por eso el modelo cambia. Ya no podemos montar un modelo educativo para enseñar, sino para aprender. Y esto también pasa porque la debacle que estamos viviendo, sabemos dónde nació, más o menos tenemos dos teorías de cómo nació, pero nadie sabe hoy cómo va a terminar ni dónde va a terminar. Y mientras tanto, tenemos que entender que hay una gran vulnerabilidad y una vulnerabilidad del ser humano y fragilidad de nuestros sistemas en todo sentido, de salud, de economía, de gobierno. Y tendremos que darle respuesta a eso y ser ingeniosos para crear las condiciones que nos permitan volver a una nueva realidad. Y eso implica que el modelo educativo se cambie, que el modelo de asistencia al trabajo se cambie. Y por eso hay un debate en el cual nosotros estamos participando y próximamente están invitados. Vamos a hacer un webinar con la Organización Internacional de Seguridad Social para hablar del tema del teletrabajo. Hasta dónde el teletrabajo ha sido una respuesta inmediata para buscar la eficiencia institucional, privada o pública, pero hasta dónde el teletrabajo está invadiendo los hogares y más allá de invadir los hogares, creando dificultades en la vida de la familia, que es la célula de la sociedad. ¿Eso tiene alguna apreciación, algún valor económico? ¿Se compensa? ¿Cuál es el lindero? Por eso estamos hablando de las fronteras necesarias para el teletrabajo, efecto de que no cree por solucionar un problema la generación de otro que puede ser mucho más grave. Y qué no decir, pues, naturalmente, en otra serie de asuntos, en donde además debemos acostumbrarnos a tener unos protocolos para
la interacción con los seres humanos, con grupos de trabajo, en todo sentido. Y por eso creo que aquí tenemos que hablar también de que en el aprendizaje va a haber una mayor independencia y mayor responsabilidad de parte de los alumnos, de quienes quieren aprender, basados en una vida de autonomía, de disciplina y de autoaprendizaje elemental que vamos a tener que hacer todos. Va a cambiar muchísimo la vida de la ruralidad, vamos a tener que aprender mucho más de hasta dónde el contexto del ser humano en los retos con la naturaleza pueden seguir llegando. ¿No se les ocurre pensar a ustedes que esto que está ocurriendo cuando vemos ríos limpios, mares verdes y azules, la naturaleza despejada, las aves llegando a sus lugares, animales que estaban en la selva ahora en las calles de las ciudades, es una especie de actitud donde la naturaleza está volviendo a reclamar lo que es suyo y porque simplemente todo lo que está ocurriendo es responsabilidad de todos los 7.500 millones de seres humanos que estamos en el planeta. Hemos hecho una depredación del ecosistema, de lo que tenemos a la mano. Creo que estábamos equivocados porque teníamos el planeta a nuestro servicio y en adelante vamos a tener que cambiar de paradigma y decir que debemos estar al servicio del planeta para tener un mayor equilibrio y evitar nuevas circunstancias dolorosas para la humanidad como esta, que está generando cientos de miles de pérdidas de vidas humanas y que diariamente pareciera un horroroso taxímetro, estamos contabilizando de cuántas mueren en cada país, de cuántas personas se contagian en cada país, como si estuviéramos mirando unas cifras de apuesta y que crean incluso un nivel de insensibilidad y hay veces también de morbosidad, ¿por qué no decirlo? Incluso en los medios de comunicación. Invertir en las nuevas tecnologías va a ser fundamental. Creo que el proceso educativo de ustedes va a tener que ampliarse muchísimo, más herramientas, menos aulas de clase y más herramientas de tecnología. Mientras nos llega la posibilidad de hacer hologramas, mientras podemos llegar a través de la teletransportación de la materia en cabinas que nos permitan estar en un tiempo real rápidamente sin que nos afecte ningún tipo de virus en algún lugar para asistir a una conferencia o a un evento social o a un matrimonio o a un cumpleaños o a una reunión de junta directiva de una importante empresa. En fin, todo esto ya discurre para los futurólogos que afirman que el año 2045 va a ser el año que nos permite estar vivos en esos tiempos y que estaremos testificando. Y entonces saliendo de la universidad, yendo a la casa, a su apartamento, a alguien con un malestar puede hacerse un reemplazo de hígado o de riñones y estar sin problema frente a lo que podrá ocurrir hacia adelante, que son los retos que se plantean y que, bueno, tendrán desde luego también otra serie de interrogantes, los temas éticos, si estamos en una cabina de teletransportación, el alma viajó con la masa, o si como fuera, en fin, esto ya corresponde a otro tipo de debate. Espero con esto, desde luego, dejarles a ustedes algunas inquietudes que me gustaría también escucharlas y poderlas debatir. Creo que vamos a sufrir unos cambios sustanciales en todo sentido y tenemos herramientas cómo hacerlo. Vamos a tener que cambiar de hábitos en todos los aspectos, en salud, de la salud pública, en el trabajo, en el relacionamiento social, en las relaciones de todo aspecto, de tal forma que creo que el reto es muy grande y sobre todo para las personas que se están y las nuevas generaciones de cómo van a saber qué tipo de mundo quieren, cómo van a poder manejar y administrar ese mundo, con quiénes van a administrar y para quiénes van a administrar ese mundo y qué es lo que quieren hacer de ese mundo, donde estamos los seres humanos y somos apenas una parte de tanta vida que hay en el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Muy interesante, de verdad. Y pues yo creo que sí hay preguntas, hay interacciones. Yo tengo particularmente una, pero quisiera que los estudiantes pues empezaran. Acá tengo la mano de Paola Aldana, alzada. Paola. Sí, buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Creo que es muy, muy pertinente. Cae bastante justo en el punto en donde veníamos en la discusión académica con Camilo. Solo como un par de comentarios. Uno, el primero de ellos relacionado con, digamos, como la primera afirmación sobre que tal vez va a haber un cambio de enfoque sobre el antes y el después de la pandemia y que tal vez
ahora es mejor pensar en la regionalización que en la globalización. Yo creo que eso puede ser cierto para ciertas cosas, pero también eh, vale la pena pensar o entender si para efectos de los accesos a los mercados y dependiendo de los bienes y servicios que cada uno de los países que hace parte de la CAN provee, pues si será, digamos, será eso lo más conveniente o si tal vez tendrá que ser una mezcla un poco entre algunas cosas que se manejen de manera coyuntural como en bloque a través del modelo de la regionalización, pero que en otras, por el contrario, sigamos necesitando un poco del modelo de la globalización para poder, digamos, administrarlas, para poder participar como país en mercados que para ciertos servicios que se prestan, por ejemplo, para el caso de Colombia, son importantes, pero también para participar como de las decisiones a nivel global, no de manera independiente, no de manera como rueda suelta, sino un poco de una forma más sistémica. A mí no me queda tan claro que alguno de los dos esquemas sea el óptimo, pero sin duda algo que funcione en bloque y no de cada uno de los países actuando de manera como rueda suelta, pues pareciera lo más conveniente. Justo hablábamos con Camilo que en cualquier caso la soberanía es importante, ¿cierto? Porque en últimas, pues la soberanía se necesita para el relacionamiento entre los estados y que eso no debería cambiar eh, con la pandemia, sino por el contrario, tal vez podría fortalecerse y generar un modelo de estado más robusto que funcione mejor frente a estas interacciones y estos nuevos retos. Ese era como mi primer comentario. Y el segundo comentario que tenía era en relación con eh, digamos, sus últimas palabras sobre la brecha social y la brecha en el tema de TICS y en el nuevo modelo educativo. De acuerdo, sin duda la movilidad social en parte se genera a través del acceso a la información, el acceso a la educación de manera muy importante y hoy eso está directamente asociado al tema de acceso a las tecnologías de la información, que yo creo que las tasas en Latinoamérica deben ser bajas en comparación con otras jurisdicciones. Pero en relación con el tema del modelo educativo como tal, creo que ahí es peligroso generalizar el modelo educativo dentro de las distintas etapas de la vida de las personas. Yo personalmente hoy día me dedica un poquito a revisar el tema del modelo educativo y del impacto de estos modelos y esta situación en niños menores de 10 años. Y es muy peligroso pensar que un niño menor de 10 años puede o va a recibir las capacidades que necesita a través de un modelo pedagógico a distancia o virtual. Y ahí creo que el discurso tiene que ser muy cauteloso y las medidas tienen que ser muy cautelosas en entender que una cosa es la virtualidad para un adolescente, una cosa es la virtualidad para un adulto y otra cosa es muy distinta la virtualidad para los niños y los riesgos que pueden correrse. Yo no soy médico, pero digamos que de verdad he tratado de entender un poco mejor este tema y es los riesgos que pueden correrse en la plasticidad cerebral, por ejemplo, los niños por falta de tener los accesos y las herramientas adecuadas presenciales, la interacción con pares para solucionar conflictos, para desarrollar las competencias que necesitan en la etapa temprana de desarrollo del cerebro, creo que es algo que de verdad se necesita presencia. Eso, presencia no significa tumulto, no significa que no haya distanciamiento, pero creo que esa generalización sobre los temas de modelos educativos son peligrosos y uno debería tener cuidado porque poco se dice el impacto de esta situación frente a los niños. Eh, y, y creo que es el momento precisamente de resaltar porque esa es la generación que va a estar en el 2045 haciendo que esto sea algo más feliz o menos feliz, haciendo que haya un real cambio de paradigma o no haya un real cambio de paradigma y mi sentir es que el tema educativo es los últimos que estamos cuidando. Muy bien. Yo quisiera responderte muy rápidamente las dos inquietudes o complementar esas reflexiones muy valiosas en las cuales en realidad no hay distancia. A la primera, Pau Aldana. Nosotros, a ver, Sí, en las roscas es no estar en la rosca, dice por ahí popularmente. Lo malo de la globalización es que nosotros no somos parte del club de los ricos del planeta o de las 4 o 5 economías dominantes.
Por eso yo, claro, no puedo pontificar sobre algo que hoy nadie puede predecir que va a ocurrir. Yo lo que creo definitivamente es que debe haber al menos otro tipo de globalización, pero ya no la misma globalización. Ojalá no la hubiera para poder recomenzar todos en el mismo partidor al tiempo y poder avanzar, que América Latina pudiera avanzar. Por ejemplo, yo tengo el sueño sobre que la CAN pueda convertirse en muy poco tiempo, con el cumplimiento de una serie de mejoramientos de calidad, en una despensa alimentaria del planeta. Y entonces seríamos una economía poderosa, 4 países que ya no exportarán 120.000 millones de dólares, sino 400, 500 mil millones de dólares, y que podamos tener además un valor agregado importante en aumento de gente en nuestra tecnología, en montar pequeños Silicon Valley en nuestro territorio, en desarrollo de la economía naranja y de otros aspectos. Así que ahí no hay ninguna diferencia, simplemente es una percepción que doy como un argumento fundamental de cómo a través de la regionalización es que comenzamos a fortalecer el espiral de recuperar aparato productivo y economías tan resquebrajadas para dar estabilidad social y buscar enseguida qué viene y qué va a poder pasar. En segundo punto, mira, ¿qué hicieron nuestros niños en estos 3 meses? Y esto no lo planteo para discutir, sino solamente para ejemplificar. Que tuvimos que, por fuerza de circunstancias, esos niños tuvieron que apelar ya no a ir a montarse en el servicio de transporte que lo recoge en su casa puerta a puerta para llevarlo al colegio, sino que tuvieron que ir a las plataformas. Ahí no hay que discutir si incurren en serios peligros o si el modelo no, sino que hay que vincular otro tipo de ingredientes. El primero, pues habrá temas que necesariamente de acuerdo a las edades tienen que ser censurados en las herramientas tecnológicas. Segundo, habrá temas que no pueden ser eludibles. Es que el hecho de que estén en pantalla no quiere decir que los padres de familia suelten la responsabilidad de educar y de formar a sus hijos. Y tercero, naturalmente que tiene que cumplirse con unos protocolos, pero tuvimos que hacerlo. Eso va a quedarse un poco de tiempo más. Yo creo que la inserción más rápida de lo que habíamos pensado, de las herramientas de las tecnologías en el sistema educativo del mundo, en la pedagogía, llegaron para quedarse muchísimo. Naturalmente que nosotros los latinos somos de contacto, de vida presencial, y necesariamente vamos a volver en el momento en que bueno, se vaya la pandemia o que podamos convivir con los protocolos del caso y podernos relacionar de nuevo con tapabocas, con distanciamiento, con la asepsia, en fin, o que haya habido la vacuna y que nos volvamos a reencontrar como antes lo éramos, seguramente que lo vamos a implementar de nuevo porque ese es el método que la humanidad ha inventado hasta ahora. Pero todo va cambiando, todo va sustituyéndose. Yo era de los que evidentemente pensaba que la rueda era el invento más importante que había hecho el ser humano y para mí el más importante hoy pues es la red de banda ancha, donde miren, nos estamos comunicando, discutiendo con voz, con imagen en tiempo real y haciendo una dinámica por cualquier lugar del planeta sin que tengamos ninguna otra circunstancia distinta de estar en la predisposición. Así que quería hacer ese par de acotaciones y desde luego decir que aquí hay que decir que son unos temas que evidentemente van a involucrar a otros profesionales, a los psiquiatras, a los psicólogos sociales sobre todo, que nos van a tener que educar para estos nuevos métodos de complementariedad de la vida del ser humano. Gracias, doctor. Hay otras dos intervenciones. Diana Pedraza. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición que nos compartió. Yo tengo una inquietud a manera de comentario y a manera de que quizá usted me pueda brindar alguna respuesta. Con preocupación yo veo, en la medida en que se ha venido presentando el virus del COVID-19, una preocupación que se tiene en el sector educativo, ¿verdad? Como ya lo comentaba mi compañera. Pero la preocupación además frente a la atención del servicio educativo es la atención que los gobiernos no han podido prestar frente a servicios públicos indispensables como es la energía eléctrica, como es acueductos y otros, ¿verdad? En Colombia yo creo que todos sabemos que son bastantes los ciudadanos o la población que no cuenta con el servicio de energía, especialmente en la Orinoquía, en la Amazonía, en donde no se han tomado quizás las medidas más necesarias y urgentes
para que esas personas puedan, en una primera medida, les sean atendidas sus necesidades básicas y detrás de ellas puedan atenderse en otras como es el servicio de educación. Eh, yo considero, con todo respeto, es que como se están planteando nuevas estrategias, nuevas metodologías para poder atender necesidades, como es la educación, quisiera saber desde la CAN cómo están considerando los gobiernos poder gestionar quizás mayor inversión o con mayor agilidad, eh, invertir los recursos que ya están destinados para atender esas necesidades básicas y en pro de eso poder atender otras. Esa es una inquietud que quería manifestar. Gracias, Diana. Mira, hay que, creo que en lo académico uno tiene que hablar, más en lo académico, con mucha realidad. Hace un mes y medio, en Europa era el epicentro de la letalidad de la pandemia y del contagio. Y entonces las cifras eran aberrantes, 1.400.000 muertos en Italia, 1.350 en España, en fin. Bajó y hoy el epicentro de la pandemia es América Latina y particularmente Sudamérica, con casos muy sobresalientes, lamentablemente, como Brasil, Perú, Chile, en fin, y esperamos que naturalmente pues no sea tan letal en otros lugares. Esto lo que significa es que, a diferencia de Europa, que fue tan duro, pero donde hay un continente que tiene un nivel de desarrollo, tiene tecnología, tiene recursos porque está muy bien amparado y protegido por la Unión Europea, donde tiene además, pues naturalmente, menor vulnerabilidad porque ha habido digamos, una tarea estatal en lucha contra la pobreza. No existe el mundo desarrollado. Si nos venimos aquí, tenemos vulnerabilidad, unos amplios sectores de la población muy pobres, sin acceso a servicios, como tú lo has mencionado. Solamente si decimos que en Colombia el 5% de la población no tiene el acceso a la energía eléctrica, estamos hablando de cerca de 2,5 millones de colombianos que no tienen el acceso a la energía eléctrica. O si mencionamos que la mitad de la gente pobre de Perú no tiene un refrigerador en su casa, o que el 70% del trabajo informal en Perú de los trabajadores son informales, perdón, el 47% en Colombia. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Que la gente tenía que estar, y se ha censurado, que hay indisciplina. Y yo creo que eso es parte también de un tema cultural, pero hay dos, digamos, factores ahí. Algo de indisciplina y mucho de necesidad, porque aquellos que dependen en su diario subsistir de una economía informal, de un oficio de la calle, tienen que salir a trabajar. O se mueren de hambre en su casa o se mueren por el COVID, es un poco, hay veces, ese cirugismo que plantean. Entonces, es muy difícil, es un tema doloroso. Los estados nuestros no tenían, antes del COVID, la capacidad de solucionar los problemas plenos de los servicios que en Colombia se llaman por la Constitución esenciales. Por eso, pues, ojalá que tuviéramos muy pronto la cobertura plena del Internet, de la banda ancha. Menos ahora, y no es porque no haya una agilidad de parte de las estrategias de los gobiernos, sino porque no tienen económicamente la posibilidad de hacerlo. Qué ironía, mientras en otros lugares del planeta, por ejemplo, en un país de los Emiratos Árabes, en un país de la parte norte baja, los Países Bajos, y creo que en Nueva Zelanda también, en Oceanía, las tesis de los candidatos a gobernar las naciones ya no son darle ni educación gratuita, ni luz, ni banda ancha, sino eso está solucionado. Ofrecer algo que tú mencionaste, la felicidad de la gente. La felicidad de la gente. Y esto, para terminar, es algo que visionariamente el libertador nuestro, Simón Bolívar, observó, y que lo dijo en el Congreso de Angostura, que el mejor sistema de gobierno de los pueblos era aquel que daba el mayor grado de felicidad al pueblo, el mayor grado de bienestar social y el mayor grado de tranquilidad política. Vayamos a buscarlo. Pero evidentemente, en conclusión, no tenemos, y nosotros como CAN tenemos la imaginación, y entre todos tenemos que rápidamente crear, hacer una creatividad de cómo sobrevenirnos en este estado de necesidad tan grande, para poder
aniquilar esta amenaza de más pobreza que nos va a dejar en una menor condición de competitividad en todos los aspectos frente a otros lugares del mundo, pero que si nosotros también, como histórica y ancestralmente lo hemos hecho, podemos sobreponernos entre todos, valiéndonos de solidaridad, de unidad, de actitud unívoca, de estar todos consolidados, seguramente que el instrumento que, por ejemplo, el de la CAN como organismo internacional es idóneo para poderlo hacer y poder trabajar en la búsqueda de un precepto digamos, de estabilidad y de búsqueda de bienestar. Gracias, doctor. ¿Tiene más preguntas? Causó bastante interés. Juan Carlos Jaimes. Juan Carlos. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Voy a activar la cámara para que me puedan ver. Gracias. Listo, perfecto. Doctor, durante su discurso usted mencionó de manera tangencial el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. En su exposición, digamos, a través de la CAN, nos plantea la posibilidad de que esta inteligencia artificial sea un generador más de empleo para la región andina. Situación con la que estoy parcialmente de acuerdo, entendiendo que pues nosotros en cuanto a tecnología, digamos, nos llevan años luz las grandes potencias mundiales. Estaría más de acuerdo con la última afirmación que hace el doctor de que a través de la CAN, digamos, la Comunidad Andina de Naciones se pueda convertir en una despensa alimentaria, porque básicamente de eso sí tenemos y en abundancia, pero no me queda tan claro en el tema de tecnología y específicamente en inteligencia artificial, cómo nosotros como comunidad andina nos podríamos ver beneficiados o podríamos generar empleos y vamos a entrar a competir directamente contra naciones que llevan un desarrollo de años luz. Y para dar un pequeño ejemplo de esta situación, la última visita tuve la oportunidad de ver la clase de TICS y el docente, digamos, nos contaba cómo, por ejemplo, Tesla para el siguiente año 2021 ya tiene aprobado y está, digamos, en las últimas fases de pruebas de autos que, por ejemplo, tienen el botón de regreso a casa. En cualquier parte en la que usted se encuentre, el auto a través del GPS ya tiene identificada la ruta hacia su casa. Entonces usted simplemente, sin necesidad de llamar a una persona, un conductor elegido o un adicional, usted pone el botón de regreso a casa, se puede hacer en la parte de atrás de su auto y pues el carro lo lleva hasta su casa. Lo cual pues de entrada pues podrá sonar exótico, pero digamos reemplazaría muchos empleos, solamente como por dar un pequeño ejemplo, podría dar el de los parqueaderos o muchos otros, pero es que no entiendo, no me queda tan claro cómo el tema de la inteligencia artificial nos podría ver beneficiados en una región tan, voy a utilizar la palabra, pues no sé, folclórica o subdesarrollada como la que vivimos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Juan Carlos. Mira, nosotros tenemos unas potencialidades en el universo, en el globo, que otros no tienen, como otros han desarrollado otras que nosotros no tenemos. Cuando yo hago el planteamiento sobre que debemos también entrar en esta área, no es para competir con ellos y vender más robots o crear más inteligencia artificial que los japoneses, que los chinos, que los coreanos, que los taiwaneses o que los norteamericanos o los alemanes o los rusos, sino para tener independencia, para ser autosuficientes. Es decir, donde tengamos lo nuestro para que cuando vengan estas dificultades nosotros mismos podamos sobrellevar nuestras propias causas para tener como consecuencia el planteamiento de soluciones. Voy a poner el ejemplo de nuevo. Si hubiésemos tenido unas ensambladoras de unidades de cuidados intensivos, pues seguramente que tendríamos mucho más atención inmediata para mucho más gente que lo está requiriendo cuando han colapsado los sistemas de salud de casi todos nuestros países. Segundo, no se trata de, además, de que nosotros en esa competencia descuidemos en lo que nosotros somos realmente muy poderosos y que tú lo reconoces, es en esa producción primaria más valor agregado. Por eso hablo de las cadenas de valor, para que podamos vender manufacturas donde una mejor plusvalía le venga aquí a la comunidad andina, es decir, a nuestros 4 países. Nosotros hoy día
tenemos un país donde se produce algo de la madre de la tierra, pasa al otro país, se le hace una manufactura, pasa a otro y pasa a otro, se hace el terminado y se va a exportación y queda en todos los lugares esa cadena. Es la cadena de valor regional a la que me refiero, que hay que fortalecer con digamos, con un agregado importantísimo que es irradiar economía y dar estabilidad social a través de muchos puestos de trabajo. Y voy a ponerle otro ejemplo. Mire, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial porque además nosotros mismos no vamos seguramente a competir, repito, con ellos. En la creación, eso está inventado, está creado. Pero si nosotros traemos ensambladoras de robótica, por ejemplo, vamos a poder competir y hacer lo propio, no para desplazar el empleo nuestro, sino para hacer incluso más digno ciertos empleos muy duros, minería, temas a cielo abierto, oficios de la agricultura, en fin, de talleres, de metalurgia, de siderúrgica, en fin. Y el ejemplo más típico es cuando llegaron los computadores. Yo mismo puedo dar testimonio que algunas maestras de escuela del momento se opusieron porque creían que les iban a desplazar y que iba a reemplazarle su misión. Y lo que no comprendían era que iba a ser una herramienta vital para facilitarle su trabajo y para hacerle mucho más amable su trabajo y para que tuviera mucho más eficiencia y rendimiento. Exactamente lo mismo debe ocurrir con la robótica. Repito, en conclusión, no es para competirles a ellos, sino para que tengamos nosotros autosuficiencia y no depender de nada en momentos tan difíciles como estos. Y eso va a generar otro contenido adicional, Juan Carlos. La creación de las nuevas profesiones y los nuevos oficios en el mundo. Y ahí sí no podemos quedarnos a la saga, porque el manejo de la tecnología, y no lo he tocado tangencialmente a lo largo de toda mi charla siempre y en todas mis conversaciones hablo del tema de la tecnología, porque es el tema más transversal que puede haber. Mire, no hay gobierno, sociedades, alianzas, finanzas, educación, salud, nada sin tecnología, nada, todo, ni siquiera lo que usted está imaginando, todo es tecnología y necesariamente tenemos que estar ahí, porque si no lo estamos corriendo una brecha mucho más grave que, repito, no es lo grave la brecha tecnológica, es social. Y hay dos ejemplos más para terminar. No solamente el ejemplo que tú pones de los vehículos, no, ya tenemos vehículos autónomos en el mundo rodando. En California los hay. En Dubái en poco tiempo van a lanzar el taxi unipersonal aéreo. Es un taxi volador, así como lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Que vamos hacia allá. Mientras tanto, nosotros seguimos produciendo alimentos y buscando enriquecernos siendo despensa del planeta para poder también traer y comprar con eso tecnología, subir nuestra categoría y ser, por supuesto, una de esas economías grandes del planeta. Gracias, doctor Francisco Vega también tiene una intervención. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor. Mucho gusto, le saludo desde Ecuador. Tuve también de estudiar en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, sede Quito. Soy uno de los alumnos que se benefició en su momento de la Universidad Andina y pues realmente me consta que existe una gran política desde la Comunidad Andina de Naciones direccionada como tal a impulsar la educación y que esta educación pues siempre sea proyectada en pro de los derechos humanos y siempre en beneficio de una sociedad que cada día vaya modernizando. Doctor Legnía, quiero aprovechar para hacerle dos consultas. Principalmente es tomando en cuenta que la Comunidad Andina de Naciones pues busca en este caso un desarrollo sostenible, equiparable entre los países y como tal que exista ciertas recomendaciones para que las políticas internas de cada país vayan encaminadas precisamente a las finalidades de la Comunidad Andina de Naciones. Pero yo estoy viendo la realidad de lo que está sucediendo en la actualidad en la CAN, en varios países. Y base a esto yo quisiera consultar de dos aspectos principales. Ya que en el primer punto yo he podido observar cómo pues precisamente esta pandemia ha afectado a muchas personas, pero en el ámbito laboral pues se ha podido ver cómo en Ecuador, puedo decirlo como tal, ha existido una tasa de desempleo impresionante y esta tasa de desempleo, si por un lado ha dicho como tal que se ha dado la crisis económica y esta afectación ha venido
desarrollándose en un sentido en el que termine trastocando a cada uno de los bolsillos de las diferentes familias, puedo ver también cómo sistemas empresariales se han beneficiado de esta pandemia para despedir, en este caso, a muchas personas, obligando como tal a que las personas presenten sus renuncias voluntarias y dejando a un lado el tema de ciertos beneficios laborales que realmente ha perjudicado mucho más allá y ha logrado ahorrar a ciertos monopolios económicos. Asimismo, también esta situación no solo se ha dado en Ecuador, conozco que también se ha dado en otros países como en Perú por cierta prensa que sale, y se han empezado a emitir ciertas recomendaciones al respecto. Entonces, mi primera consulta es la posibilidad de que exista la CAN una recomendación precisamente en este tipo de situaciones, porque por un lado podemos observar que los fines de la CAN como tal es precisamente ir desarrollando todo esto y mejorando cada día para que exista una viabilidad respecto a este tipo de temas, pero por otro lado las políticas internas realmente son contradictorias con estos fines. Y en este mismo sentido va mi segunda consulta. Perdón que lo haga aquí mismo, pero aprovecho la oportunidad de la palabra. Precisamente también, por un lado, hemos visto que se ha afectado mucho el sentido económico, pero este sentido económico que se ha afectado ha derivado también en actos de corrupción que se han dado precisamente en temas de contrataciones públicas y que estos actos de corrupción han dañado mucho la imagen de los países en este tiempo. Lo digo por Ecuador. Por ejemplo, en Ecuador en este tiempo se ha podido ver cómo pues, las entidades de gobierno, precisamente con la finalidad de mejorar el tema de salud pública y por el otro lado pues, tratar de precisamente de ir fortaleciendo ciertos ámbitos que se debilitan, como el tema de educación, pues ha trastocado tanto que los temas de corrupción ha afectado a los sentidos económicos y hemos podido observar cómo por estos temas de corrupción terminan afectados ciertas áreas principales del Estado. En este caso, he podido conocer cómo, por decir, el tema de educación ha devenido a afectarse por estos temas de corrupción, donde ha habido despidos de muchos maestros y universidades han dejado de recibir como tal beneficios económicos. Entonces, nuevamente mi consulta es, en este sentido, ¿existe alguna posibilidad de que la CAN pueda emitir alguna recomendación también en este tipo de circunstancias? Muchas gracias, doctor. Esas son mis consultas. Le agradezco su tiempo. Muy bien, Francisco. A la primera consulta, evidentemente que nuestras normas, 856 decisiones que hemos expedido en 51 son para todos los países en igualdad de condiciones. Porque cuando nace la CAN, y aún hoy, el nivel de desarrollo de los países no era el mismo, hoy está más equilibrado, pero cada país tiene unas fortalezas, cada estructura de gobierno y cada estado tiene unas proyecciones propias, incluso porque la misma naturaleza le provee de ciertos privilegios especiales. Colombia es conocido por el café, Ecuador exporta mucho banano, bueno, muchas cosas Colombia, muchas cosas Ecuador, estoy poniendo un ejemplo. Bolivia es una fuente energética muy grande, Perú el turismo y la cultura. Esto lo que significa es que estamos en eso, se está potenciando cada uno, pero la CAN dicta normas que son, repito, de obligatorio e inmediato cumplimiento para las naciones, para los estados, para los gobiernos y para los ciudadanos. Pero claro, hay unas diferencias de desarrollo interno y que también tienen que ver con las políticas de cada gobierno, frente a las cuales los jefes de Estado tienen, y eso es parte de su fuero, y el secretario general no interviene allí, son temas de soberanía en algunos casos también. Y por supuesto que hay momentos en que se nota más en unos países que en otros la crisis. Pues no es ocultable que la crisis de Ecuador no viene de ahora del COVID, viene desde antes. Muy fuerte, una crisis económica muy fuerte. Y por supuesto ahora llegó el COVID y que en Barrena ha creado muchas más dificultades. Y ahí tocamos el segundo punto que mencionas, el tema de la actitud de las administraciones, no de los gobiernos, sino de algunos funcionarios que hacen fiestas mientras toda esta dificultad y dolor hay de duelo, de víctimas, de luto en cientos de familias,
y unos funcionarios laxos se han dedicado a la corrupción y todos los días vemos, tanto en Perú como en Colombia, como en Ecuador, como en Bolivia, no hay ninguna excepción de acciones de la ciudadanía, de los medios de comunicación y de los organismos de control denunciando e incluso ya poniendo detenidos a muchos a funcionarios que han incurrido en esta laxitud. Y ahí uno viene en medio de esto a hacer una reflexión. Es muy miserable que prevaliéndose del dinero de la salud, que probablemente se quiten una plata porque creo que a lo mejor con eso se compran más equipos para salvar vidas. Aquí viene entonces el aforismo clásico es tan censurable el que pega por que paga por pecar que el que peca por la paga. De tal manera que la corrupción es la endemia más antigua de la humanidad y desde luego se trata de crear unas condiciones de cultura, es un tema de cultura, de respeto de lo ajeno, de lo propio y de lo que es del Estado. En eso espero que no se nos vayan más milenios sino más bien que los millennials nos ayuden mucho en este proceso de reculturizar a la gente para que tengamos una sociedad más decente. Doctor, a mí me está pareciendo muy interesante la discusión. Hay otras dos intervenciones y con ella, pues para no tampoco quitarle tiempo a usted, me parece, tiene la mano alzada hace mucho tiempo, entonces les doy la palabra. Carolina Laver. Sí, Carolina. Ya no había prendido el micrófono, perdón. Buenas tardes. Se apagó de nuevo. Ya. Ya. Bueno, yo tenía unas preguntas frente un poco al objetivo de la CAN frente a la situación actual y pues no teniendo en cuenta que, digamos, uno de los objetivos es promover el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de los Estados miembros de esta comunidad latina. Yo quisiera preguntarle si alguno de estos 4 estados han hecho consultas frente al tema de la reactivación económica o frente al tema de cómo hacer el tránsito de esta crisis por la que se está atravesando, digamos, frente a los sectores vulnerables o, digamos, a los sectores que están siendo, digamos, siendo objeto de, digamos, que tienen ahorita mayor vulnerabilidad, por ejemplo, los bares, los restaurantes, los artistas, como todo el sector cultural, frente a las restricciones que han implementado algunos estados ante digamos, como medidas para proteger a los ciudadanos ante esta pandemia. De igual forma, los estados han establecido como una serie de alivios, por ejemplo, en Colombia, lo que se ha dicho por parte del gobierno nacional es que se van a implementar una serie de préstamos para fomentar el crecimiento de la economía para las pequeñas y medianas empresas y usted lo mencionaba en su presentación, pues que para la CAN las pymes son fundamentales, pero lo que hemos visto es que muchas empresas pequeñas y medianas pues han tenido que cerrar y cesar sus actividades porque no pueden seguir adelante. Frente a eso, digamos que algunos sectores alternativos en Colombia han propuesto una renta básica universal que logre, digamos, darle unos ingresos que sería como un salario mínimo a aquellas personas para fomentar, digamos, la economía y que puedan acceder a sus necesidades básicas, alimentación, a salud, a educación, porque digamos que lo que se avisora es deserción estudiantil, pobreza, hambruna, bueno, digamos como todo esto que se ha documentado. Entonces, digamos, si los gobiernos de Ecuador, de Colombia, de Bolivia y de Perú han hecho como alguna consulta a la CAN como organismo, no sé si de pronto tienen un órgano de consulta frente, digamos, a las medidas que van a implementar y, digamos, como una pregunta final, es si estas disposiciones que ustedes establecen
en algún momento entran en contravía o complementan algunas disposiciones que tiene, por ejemplo, los países que ingresan a la OCDE. Por ejemplo, si Colombia, al ser miembro de la CAN y de la OCDE al mismo tiempo, eso genera, digamos, en algunas partes conflicto, tensión o simplemente se complementa. Es eso. Muchas gracias. Muy bien, Carolina. Mira, comienzo por decirte que en Colombia hubo elecciones el año pasado para alcaldes y gobernadores y se posicionaron el 1 de enero. Ninguno de ellos, ni el propio presidente de la República, se imaginaron, como en ningún lugar del planeta, que la agenda se la iban a cambiar. El COVID se volvió una política de Estado, a tal punto que hoy la experiencia que tenemos es que en el mundo entero, en todo el planeta, se volvió de tal dimensión política de Estado que los propios jefes de Estado, primeros ministros o presidentes, tuvieron que asumir el manejo de la crisis, porque es una pandemia, desplazando todos los demás temas y naturalmente creando unas condiciones de emergencia que no les permite hacer consultas ni con la comunidad. Y claro, naturalmente que los gobiernos hacen consultas con los sectores activos y dinámicos permanentes. Nosotros hemos sido consultados a través del Consejo Consultivo Empresarial Andino e incluso produjimos un comunicado fijando unas líneas importantes y específicas de cómo poder contribuir para la reivindicación de la economía. La primera de ellas, el refuerzo a las MIPYMES, como ya se los he mencionado. La segunda, la creación de las cadenas de valor regional, no local, no global. La tercera, la necesidad de la innovación, la tecnología y la digitalización. Una cuarta, la facilitación del comercio, que ya le estamos implementando, sobre todo en los pasos fronterizos. En fin, y desde luego un tema de cultura, porque estamos haciendo también pedagogía y aprendizaje para que la gente importe y exporte más fácilmente. El tema de la renta básica universal es una política que ha venido queriendo plantearse desde quienes no tienen responsabilidades de gobierno, porque muchas veces aparece muy fácil decir, planteemos la renta básica universal. Pero cuando desafortunadamente la esencia nuestra es tan extraña que una de las mayores razones por las cuales en esta pandemia, y sobre todo me voy a referir a una política del gobierno de Colombia, quiso pedirles a las personas mayores de 70 años, porque son los más vulnerables, que se queden en su casa. La ironía es que ahora unos ciudadanos mayores de 70 años entutelaron al gobierno para que los deje salir, pues creando desde luego la provocación de estar mucho más cerca al contagio y más expuestos. Igualmente, el tema de la renta básica es una extraordinaria propuesta que obedece, repito, en su respuesta y en su concepto de la soberanía de los jefes de Estado, pero voy a dar una opinión de esto. Es que no existen los recursos suficientes para poderlo hacer para todo el mundo en una cobertura universal. Pero miren, si nada más entregar 500.000 porciones o raciones de mercado en Bogotá son insuficientes, o generar unas, digamos, facilidades en los pagos de servicios básicos y servicios públicos fueron insuficientes. Porque es que en el momento en que la economía se paraliza, afecta toda la productividad, el empleo y desde luego toda una catástrofe que es una operación dominó, en donde cae todo. Mire, solo el sector del turismo acaba con la aviación, con los viajes, con las agencias de viajes, con la gastronomía, restaurantes, cafeterías, con los agentes de viaje, con los promotores de viajes, en fin, es una economía muy grande, y eso es una cadena, es decir, caído uno, como los demás, como si fuera una operación dominó, estaban cayendo. De tal manera que lo que uno diría es que una renta básica aplicaría en países donde hay una economía muy suficiente, que permita dar plena cobertura, y entonces no hablaríamos de una renta básica transicional o temporal, hablaríamos de otro entorno, que es una política de Estado superior y que valdría la pena aplicarla como le han aplicado algunos países, como por ejemplo los nórdicos, que sería un modelo de mejor redistribución de la riqueza. Pero es un tema distinto, desde luego que además no me compete sobre eso en la autoridad que tengo, porque es propio de las políticas de los jefes de Estado. Y plantearse al final
si pertenecer a la OCDE, que es el Club de los Ricos, como Colombia entró, nosotros entramos a la OCDE recientemente, hace menos de este proceso de la pandemia, pero no riñen. Simultáneamente Colombia pertenece a Alianza Pacífico, pertenece a la CAN, pertenece a la OCDE, tenemos asistencia a CARICOM, porque, digamos, el modelo de los organismos de integración en el mundo hoy no son para competir, para reñirse, para crear rivalidades, sino para complementarse más cuando se trata de materias comerciales, poder potenciar y participar en distintos eventos. La prueba de ello es que a pesar de tener tantos instrumentos y organismos internacionales para protegernos de esta manera, cuando el mundo liberalizó las economías y vino ese proceso de globalización muy grande de los años 90 hacia adelante, pues entramos a hacer libres tratados con casi todos los países del mundo, en muchos lugares de América Latina, y la CAN no fue la excepción. Nosotros tenemos en todos nuestros países una cantidad enorme de libres tratados de libre comercio con casi todos los países del mundo para hacer facilitación del comercio y crear unas mejores condiciones que desde luego generaron empobrecimiento de algunas empresas, que generaron el cierre de muchas otras, pero también generaron la apertura de muchas otras, porque ahí prevaleció el bien colectivo sobre el bien individual. Listo, doctor. La última intervención de Jefferson Molano. Sí, señor. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por la palabra. Buenas tardes, doctor. Bueno, básicamente mi intervención estaba dirigida a lo siguiente. Pues digamos que a lo largo de la conversación, pues he interpretado que, digamos, la orientación, el camino de los países latinoamericanos, según como se expuso, es el fortalecimiento de la regionalización y, en cierto modo, también la recuperación de la soberanía, ¿verdad? Y eso suena muy utópico y en parte un poco hace parte de pronto de un pensamiento idealista, pero también de pronto yéndonos un poco a un pensamiento realista, podemos ver que, y justamente después de esto sería la pregunta, podemos ver que la dependencia generalizada de funcionarios justamente nos arrebató la soberanía a muchos estados que pues justamente adquirieron su independencia en su época, ¿no? Pero el doctor dice que en efecto debemos crear procesos que permitan esa autonomía, y ponía el ejemplo de la creación de empresas de tecnología donde nosotros mismos podamos suministrar. ¿Cómo podemos cambiar realmente esa dependencia económica cuando quienes tienen el control y el dominio, pues prácticamente que de la economía, de la tecnología y muchas otras cosas en general, no permiten, digamos, que realmente esos países a los que hago referencia, de que dependen de esos cuantos, de esos pocos, no pueden ejercer su propio digamos, sus propias ideas o sus propias actividades. Digamos, en ese punto, digamos que es claramente importante y que también lo comentaba la compañera, podemos ver el caso de las empresas que cierran sus establecimientos o, por ejemplo, ahorita en época de COVID, han cerrado sus establecimientos dependientes y estábamos en un 100% digamos, de comercialización y de producción. ¿Cómo será ahora que ha venido, ha llegado digamos, trajo unos cambios sustanciales en la forma de pensar tanto del Estado como de la sociedad, en su comportamiento, como usted lo decía? Entonces, ¿cómo realmente, la pregunta es, cómo realmente aspirar a esa digamos, autosuficiencia o a esa autodeterminación real de los estados cuando tenemos ese escenario que es muy difícil, digamos, pasarlo por alto, ¿sí? Digamos, esa sería como la pregunta en punto a, pues también determinar si es, y creo que también va en línea con la pregunta que el doctor Camilo hacía antes de que el doctor llegara, es si deben crearse nuevas instituciones o realmente modificarse las del Estado internamente, ¿sí?
Entonces, si son flexibles las modificaciones y más bien son un poco más duras, o si es mejor extinguir y crear nuevas. Entonces, es muy difícil y pues justamente pues esa era básicamente mi inquietud en punto a la soberanía y en punto a este último punto que acabo de tocar. Muy bien, mire, apreciado Jonathan, yo en la utopía que no creo históricamente es en la de Thomas More, pero si a mí me hubieran contado que cuando John Locke o cuando el mismo Adam Smith crearon la teoría del capitalismo y del liberalismo económico, hubiese sido en su momento, yo hubiese estado en ese momento, habría creído que era una utopía. Claro que sí. Lo que hay que buscar es que no asumamos, y sobre todo las nuevas generaciones no pueden entrar en el mundo del derrame de la utopía, sino más bien cambiar y tener una mentalidad de propositivismo, de entender que estamos para ser un mundo optimista, nacido de una debacle que les ha correspondido a ustedes vivir, en donde los temas de la soberanía ahora van a tener una interpretación distinta. Es más soberano un país, no el que cuide fronteras, sino el que le da menos, el que mitiga más la pobreza de la gente, el que combate la minería ilegal, el narcotráfico, la corrupción, en fin. Creo que ahí hay unos procesos por crear mentalmente para incluso formar una nueva égida de dirigentes que estén queriendo proponer unas soluciones mucho más allá de esto, y por eso la regionalización no es una utopía, es que es una realidad, nos vino. Era una utopía si hace 5 meses hubiésemos hablado en un café o en la Nochebuena que iba a haber una pandemia en el mundo entero y que nos íbamos a tener, hubiera sido una utopía. No, fue una realidad. Como fue una realidad la caída del sistema de Karl Marx, pese a que lo hubiera predicho en su libro El capitalismo. Entonces, creo que el mundo lo que tiene que hacer es aterrizar en lo que tenemos, lo que somos, pero actuar con una actitud siempre colectiva, superar el individualismo, crear escenarios de ser propositivos bajo un escenario también de cognición para llegar a trabajar con mucho optimismo y convertir lo que son las utopías o los paradigmas inalcanzables realmente en realidades que convengan a la humanidad. Porque para eso, por ejemplo, existe Lacan, para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Así, a nosotros nos crearon con eso. Imagínense que eso era una utopía hace 51 años. Mejorar la calidad de vida de los seres humanos, que éramos 34 millones, hoy somos 111 millones de ciudadanos, y hemos podido lograr a valor presente subir el 27% del PIB comparado y crear unas mejores condiciones de disminución. Una pobreza que había en su momento de cerca del 55%, a unos niveles, claro, con algunas diferencias menores al 20%. Listo, doctor. Le robo un último segundo. Yo quiero hacerle una pregunta, 2 preguntas. Todo esto ha sido muy útil porque, como le planteé al principio, la visión ya institucionalizada de lo que hemos venido acá teorizando en conceptos académicos es muy útil. En esa medida, a lo largo de las horas de clase les he intentado plantear a los estudiantes una disquisición, la evolución, los problemas que ha habido esencialmente con los conceptos tradicionales fundantes del Estado, la soberanía esencialmente, precisamente de él estábamos hablando. Y en este sentido, entonces, entendiendo los fines que persigue Lacan, esa felicidad, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la pregunta sería si para lograr esa finalidad, para que sea eficaz la actuación de Lacan, ustedes han pensado, esbozado la necesidad, por ejemplo, de fortalecer la integración, de pasar más allá del mercado común, y eso, desde su percepción, implicaría minar la soberanía de los estados, de los 4 estados, o será un desarrollo normal de la soberanía. Eso por un lado. Y luego, no, ahí están las 2 preguntas. Si se considera crear, la segunda pregunta es si se ha considerado crear un estado andino, que como usted refirió en su origen, la Unión Europea pues pretendía eso, un estado
europeo que pues no se ha podido concretar, pero pues la Unión Europea como manifestación más avanzada, por decirlo de alguna manera, de las manifestaciones de regionalización. Entonces, esas son las dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Sí, yo creo que incluso la respuesta la podemos entreverar porque tienen, del concepto de la soberanía se pueden definir las dos. Mire, evidentemente, mucho más allá de las materias económicas, de facilitación de comercio, de eliminación de aranceles, estamos trabajando mucho más allá. Más aún, Lacan venía con un mayor impulso, pero hubo un momento, digamos, yo lo llamo de letargo. Ahora desde el 11 de enero, cuando yo llegué, le imprimí una dinámica a esto, pues, para ponerla, la levantamos, le hicimos masajes para que volviera a caminar, luego comenzó a trotar, ya ahí va volando, en la búsqueda del camino a la manera de lo que ocurrió en la Comunidad Económica Europea cuando nació. Era Comunidad Económica Europea, luego fue la Unidad Europea. La Unión Europea, que es la gran nación, con la integración, digamos, sin perder esas soberanías internas, en realidad es un Estado parecido a cómo se maneja en la soberanía de los Estados Unidos, donde hay unas normas y unos congresos elegidos en cada estado, pero que obedecen todos al criterio de la soberanía general de la unidad. Pues aquí un sueño, y era el sueño el sueño del Libertador, entre otras cosas, ese sí era el verdadero sueño, era caminar hacia el gran Estado, esa gran Colombia, o esa gran unidad del pueblo latinoamericano, básicamente de la por los nexos culturales, ancestrales, idiomáticos, en fin, geográficos. Y esto no quiere decir que ese sea únicamente el contexto, porque estamos avanzando en más cosas. Por ejemplo, sin perder soberanía de los estados, estamos avanzando y retomando el tema de la movilidad laboral. ¿Qué es esto? Que una persona que trabaja en Colombia, Perú, Bolivia o Ecuador, y al final complete su tiempo de pensión o su edad de trabajo, pueda tener el acceso a su seguridad social, a su pensión, a devenir un bienestar, y no que lo haya perdido porque trabajó indistintamente, se suma y tiene. O lo mismo, la homologación académica, que significa que uno de ustedes, egresado de la Universidad Externa de Colombia, llevan su diploma de maestría con su carrera de pregrado a Bolivia, Ecuador o a Perú, y puedan tener el acceso a un empleo pronto, sin ninguna distinción, pero también en la parte educativa es que sus títulos universitarios estén convalidados de facto, sin ningún tipo de trámite de apostillaje ni de convalidación que hace tortuoso que hoy se pueda hacer. Es decir, que la soberanía puede servir para un Estado, pero no para el ciudadano, porque entonces si yo soy educado en la Universidad Externa de Colombia como abogado y salgo de la frontera de Colombia, pierdo mi título de abogado porque ya no me vale. No, la idea es que la soberanía la lleven más las personas que los estados, o que el contexto digamos, de la mámpara de lo que significaría un gobierno, un estado, sino que esté en la nación. Esa es la diferencia, y por eso nosotros tenemos, por ejemplo, en Colombia la soberanía reside en la nación, no en el estado. Es una soberanía nacional. Y creo que en eso vamos a poder crear una mejor condición para que más adelante, profesor, pudiéramos llegar a plantear moneda única, banca central única, probablemente la ciudadanía de identidad única, como en el mundo va a poder ocurrir. En el mundo llegaremos muy pronto a que ya no se exija el pasaporte, ya las fronteras no serán los límites de un país. Hoy la frontera es el COVID. Miren ustedes cómo nos ha distinguido y asociado de una manera distinta. Vamos a tener unos parámetros distintos de agrupación y seguramente un concepto distinto de soberanía, un concepto distinto de independencia, incluso de los poderes públicos también del Estado. Miren ustedes que hoy la soberanía se está manifestando más en la pirámide de jerarquía de las normas que él señala, cuando nos enseñan en la universidad. Se ha venido acabando. La soberanía hoy es mucho más popular y participativa. Es el pueblo el que dirige, incluso se manifiesta pidiendo una u otra política en uno u otro sentido a sus gobernantes, de tal forma que vamos a tener seguramente también unos nuevos conceptos de expresiones dentro de la democracia, y también tendremos otros nuevos modelos de gobierno seguramente, a lo mejor unos mixtos. No sé si las autocracias, no sé si las plutocracias, no sé si, por supuesto, dictaduras o, en fin, no me compete entrar en el análisis de una materia digamos, de constitucionalismo,
o de teoría del Estado cuando estamos sufriendo y experimentando unos cambios que nuestra generación y nuestra civilización no había vivido, y que los últimos que se vivieron fueron los de la Revolución Industrial, que generaron un modelo de democracia nacido en la liberté francesa, que nos dio los derechos y las autonomías individuales y los derechos humanos y los derechos individuales, de la cual salieron nuestras constituciones, que no eran otra cosa sino que la copia del derecho romano, que a la vez fue la copia del derecho griego, de tal forma que, y aquí llegó a América Latina, lo copió don Andrés Pello para Chile, de Chile lo llevamos hacia Colombia, y es casi lo que estamos teniendo en vigencia con algunos pequeños cambios. Va a haber más cambios en eso. Pero muchísimas gracias. Yo creo que para mí y para todos los estudiantes fue muy enriquecedor su visión práctica, también sus posiciones claras teóricas. Muchas gracias por su tiempo y siempre agradeciéndole por participar en estos escenarios académicos y compartirnos su experiencia desde la institucionalidad. Gracias. Gracias, profesor. Les quiero agradecer, pero además de eso me voy muy entusiasmado porque todas las conferencias que daban universidades en todo este tiempo, este resultó ser el grupo más participativo, más dinámico, y eso me gusta más porque puedo llegar a muchos más temas y tener una gran posibilidad de debatir, de analizar en la reflexión sana criterios y desde luego dejar para el uso de estos estudiantes y para digamos, la trayectoria de sus ejercicios profesionales algunas útiles reflexiones que desde luego vienen desde la academia y que siempre en la vida nos vamos a encontrar con una realidad a lo mejor compatible, a lo mejor distinta de lo que nos va educando para ser, bueno, útiles a la sociedad. Muchas gracias, doctor. A ustedes con mucho gusto. Pasen buena tarde.